Hasta ahora, todos los intentos de contener a SCP-050 han resultado infructuosos. En la actualidad, quien tenga en posesión a SCP-050 debe dejarlo en una oficina que se use con regularidad. SCP-050 parece ser una estatua de un mono leyendo un libro de aproximadamente 30 centímetros de alto. En la parte inferior de la estatua están grabadas las palabras "al más listo" en letra cursiva. Hasta ahora, la estatua ha demostrado ser resistente a cualquier forma de daño. Como tal, no existe un método preciso para eliminar al objeto. Cuando se deja solo, SCP-050 ha mostrado ser útil y antagonista con su dueño actual. Aunque nunca se le ha captado en movimiento, no importa la forma o la cantidad de grabaciones, cualquier habitación en la que se deje quedará totalmente limpia. Cualquier papeleo del lugar se archivará correctamente. Se vaciarán los botes de basura y, en general, se eliminará el desorden. Sin embargo, SCP-050 también tiende a dejar trampas para su dueño, por lo que los poseedores actuales deben revisar cuidadosamente sus oficinas al regresar. La gran guerra de bromas de los investigadores de el 01 del 2000. Durante un intento para capturar a SCP-963 a cargo de agentes de la Insurgencia del Caos, el Dr. Bright hizo uso de las capacidades intrínsecas del 963 para burlar a los supuestos secuestradores. Cuando Bright regresó a su oficina, encontró una estatua de mono. Su oficina había sido ordenada en su ausencia, con todo archivado, lo que fue una especie de shock para el naturalmente desordenado Dr. Bright. Tras una investigación más profunda, se descubrió que, a pesar de la aparente limpieza de su oficina, todos sus lapiceros se habían quedado sin tinta, y había varios documentos importantes que se habían traducido al arameo. El Dr. Bright comenzó de inmediato las pruebas de protocolo para este nuevo SCP, pero sus investigaciones no iban a ningún lado, hasta que el Dr. Wright, como venganza ante algo no especificado, manchó su escritorio con la mitad de un compuesto de epoxi y aplicó la otra mitad del compuesto a sus utensilios. En este punto, SCP-050 desapareció de la oficina del Dr. Bright, reapareciendo en la oficina del Dr. Wright, con lo cual 050 realizó el proceso de limpieza nuevamente. Después de varias pruebas, se hizo evidente que SCP-050 era fácil de contener, siempre y cuando nadie fuera de la Fundación demostrara ser más astuto que los científicos de la misma. Por supuesto, esto llevó a que muchos de los científicos de la Fundación buscaran reclamar el título de el más inteligente para sí mismos. Y así comenzó la gran guerra de bromas de investigadores de No saldrá nada bueno de esto. El Dr. English accede a SCP-705. Se le permite el acceso de 705 a aproximadamente 100 libras de plastilina Play-Doh. Después de varios minutos de conversación, el nuevo ejército de plastilina se mueve hacia los conductos de ventilación. No existen imágenes de la habitación del Dr. Bright, pero varias horas después, el Dr. Bright sale a tropezones, cubierto de pequeñas manchas rojas y plastilina roja, maldiciendo y murmurando. SCP-050 se mueve a la propiedad del Dr. English. A las 11:30 p.m. del se ve al agente Strelnikov saliendo de su habitación lleno de rabia, portando una ametralladora, con humo saliendo por la puerta abierta de su habitación. Más tarde, se descubre que el investigador principal Eisendorf tiene en posesión a 050, lo que demuestra que una broma lo suficientemente buena atraerá la atención de 050 sin importar el objetivo. A las 10:25 a.m. del el Dr. Eisendorf regresó a su oficina después de un breve descanso y descubrió una nota escrita en su escritorio, reescrita aquí.
A pesar de los errores fácticos y de estilo de esta nota, el Dr. Eisendorf, aparentemente, tomó la nota en serio y se angustió de sobremanera. El Dr. Eisendorf abordó el siguiente avión que salía del sitio 23, que resultó ser un vuelo programado regularmente que viajaba al sitio 19. El Dr. Eisendorf aparentemente no se dio cuenta de esto hasta el aterrizaje, momento en el cual todavía esperó más de 8 horas fuera del sitio antes de que un guardia lo encontrara y le preguntara qué estaba haciendo ahí. El Dr. Eisendorf pronto confirmó que nunca había sido asignado a SCP-231 y rápidamente resolvió lo que había sucedido. SCP-050 fue observado en la oficina del Dr. Kondraki más tarde ese mismo día. A las 7:28 p.m. del día del 2009, el investigador House dio una orden de retirada al Dr. Kondraki bajo el pretexto de una brecha de contención de SCP-173. Las cámaras de seguridad recuperaron imágenes de la broma resultante. Al regresar a su oficina, Kondraki se detiene brevemente al llegar a su puerta. Momentos después, se le ve saliendo lentamente de su oficina, manteniendo los ojos fijos en algo dentro. Más tarde, se reveló que el Dr. Cladd había colocado una réplica de SCP-173 en la oficina de Kondraki, puesta de tal manera que miraba hacia la puerta, estableciendo un contacto visual con cualquiera que pudiera entrar a la habitación. Kondraki continuó retrocediendo hasta que resbaló en un charco de aceite de cocina, hasta entonces inadvertido. La réplica de SCP-173 fue reubicada en la oficina del Dr. Joseph Cladd, seguida poco después por SCP-050. Al regresar a su oficina del 2009, el Dr. Cladd se sorprendió al encontrar la estatua reemplazada con una nota que decía: «No puedo creer que nadie haya pensado en esto». La estatua se ubicó más tarde en el casillero personal del agente Yorick, quien simplemente la había robado. La estatua regresó a Cladd. La habitación de Yorick estaba en completo desorden. El agente Yorick se encontraba inconsciente, con las palabras «debe ganárselo» tatuadas en su frente por medios desconocidos. Desde del 2009 hasta del 2009, los grupos de mantenimiento fueron llamados 27 veces a la oficina del Dr. Cladd, mientras él no se encontraba. Todos habían recibido órdenes para instalar, reparar o quitar algún mueble de la oficina, aparentemente al azar. El Dr. Cladd se volvió cada vez más paranoico sobre estas intrusiones, considerando su posesión de SCP-050, y a las del 2009, decidió llevar su papeleo y al SCP de regreso a su habitación para trabajar desde ahí. Al entrar a su habitación, el Dr. Cladd fue rociado con el contenido de una cubeta cuidadosamente puesta en equilibrio sobre el marco de la puerta de entrada. La propiedad de SCP-050 cambió al Dr. Light. Del 2009, se vio al Dr. Coleman colocando un aviso en el tablón de anuncios de la sala de descanso que decía: «Debido a los efectos de SCP en todo el personal que haya recibido amnésico de cualquier tipo en los últimos 6 meses, requieren reportarlo al Dr. Light de inmediato». Esto fue firmado y notariado por al menos 17 miembros del comando y personal superior de O5. Después de ver esto, se envió de inmediato un correo electrónico redactando la información y causando pánico masivo entre algunos de los empleados más paranoicos. Después de lo que solo puede describirse como un vagabundeo en la oficina recientemente renovada del Dr. Light, terminó en la destrucción de muchos de los artículos que contenía. SCP-050 fue encontrado en el escritorio del Dr. Coleman. Del 2009, el Dr. Coleman fue llamado a salir de su habitación por un correo electrónico de una fuente desconocida. 5 minutos después,
Las imágenes de seguridad mostraban al Dr. Okagawa entrando a dicha habitación, cargando una bolsa con contenido desconocido, saliendo del lugar unos minutos más tarde sin la bolsa. Al regresar, Coleman descubrió un roedor muerto que parecía haber sido untado con las secreciones de SCP-447. El personal de las habitaciones adyacentes informó haber escuchado una serie de blasfemias, seguido de un ruido sordo. Investigadores preocupados lo encontraron desmayado en el piso, mientras que la baba fue identificada más tarde como gelatina verde de cocina y la rata muerta como un juguete de goma. SCP-050 fue encontrado más tarde en la oficina del Dr. Okagawa. Registro de video del 2009, 12:34 p.m. El Dr. Okagawa se va a la cafetería. Se ve al investigador Chipelsky entrando en la oficina del Dr. Okagawa, llevando varios viales de prueba y a SCP. Salió de la oficina 5 minutos más tarde, cerrando la puerta detrás de él con bastante prisa. Okagawa regresa 10 minutos más tarde. Abre la puerta y es atrapado por un gran tentáculo que lo empuja a la oficina y cierra la puerta detrás de él. Un equipo de seguridad es enviado a la oficina de Okagawa y lo descubren enredado en los tentáculos de un calamar gigante. Se ve al equipo tratando de neutralizar al cefalópodo y liberar a Okagawa. Posteriormente, los restos del animal fueron destruidos. SCP-050 ha sido ubicado en la oficina del investigador Chipelsky. Del 2012, el investigador Chipelsky entró al trabajo aproximadamente a las 0800 y recibió precipitadamente un pastelazo en la cara, cortesía del director de Proyecto Jones. SCP-050 fue encontrado en el escritorio del director de Proyecto Jones al poco rato esa tarde. ¿Qué? Eso no fue nada original. Del 2012, el director de Proyecto Jones reportó su publicación sobre la investigación de SCP. Al ingresar a las instalaciones, fue recibido por el investigador Chipelsky, quien le arrojó 2 pasteles a la cara. SCP-050 fue encontrado en la oficina del investigador Chipelsky 10 minutos después. Del 2012, Chipelsky entró a su oficina y encontró al director de Proyecto Jones esperándolo con 3 pasteles que rápidamente arrojó a la cara del investigador. SCP-050 apareció en el lugar de trabajo de Jones esa noche. Chicos, creo que lo rompimos. En medio de la jornada laboral, el Dr. Bright entró en el laboratorio de investigación de Jones con 4 pasteles, los cuales le tiró a la cara, al tiempo que las cámaras de seguridad lo grabaron diciendo: Sería el colmo que no funcione. SCP-050 se encontró en el escritorio del Dr. Bright a su regreso. ¡Maldita sea! Ok, no más putos pasteles, ¿de acuerdo? Del 2012, se produjo un error en la base de datos principal de la Fundación, reasignando al técnico del sistema Kent a un escuadrón de DEA. Tengan el Dread, señor Azatov. Glado de los equipos de limpieza. Durante la segmentación de Castle, Fuego del infierno. Joshua Kent recibió la orden de ¡Salve a la princesa Ashley del barón Blackstaff! Alcantarillado, con varios galones de heces, oro y platino en su cabeza. Durante la segunda mitad de la tarea, Sir Kent. y sus amigos, el Magical Night, Bob. tuvo que probar varias armas. ¡Super mágico! A pesar del Durante este tiempo, un barrido rutinario del sistema había encontrado un barril de pura ¡Genialidad! en la base de datos. A pesar de los numerosos sistemas cercanos que pudieron haber sido infectados,
SCP-1337, Foul Dread Lord. ¡En un volcán! Sobre la asignación del técnico de sistemas Kent. El técnico de sistemas Kent fue devuelto al sitio 23 en gran parte ileso. SCP-050 fue descubierto junto a un disco duro fuertemente infectado con SCP-732 y la estatua parecía considerar al virus como su nuevo dueño. Del 2012, el Dr. Light conectó el disco duro infectado con SCP-732 a un escáner y le preguntó a 732 si podía producir imágenes LOLCAT solicitadas. Su respuesta, presentada en forma de una historia erótica de 8000 palabras, protagonizadas por él mismo, cambiando su número de SCP por Lord Kick-Ass, el Dr. Light, y el Dr. Light le proporcionó a SCP-732 fotografías escaneadas de SCP-577, SCP-529, SCP-607 y 2 instancias de SCP-331. SCP-732 produjo 10 imágenes LOLCAT para cada fotografía. El Dr. Light luego proporcionó a SCP-732, SCP-637, en forma de un dibujo de SCP-637-2. Como resultado de esto, SCP-732 fue rápidamente sobreescrito, con un estimado de 63 GB de texto que describe las acciones y apariencia de SCP-637. Se desconoce si esta información pudo haber llenado toda la memoria disponible de la computadora, ya que las últimas acciones de la instanciación de Lord Kick-Ass fueron inducir una falla mecánica total en su disco duro, acompañada de una oxidación catastrófica incontrolada. SCP-050 fue encontrado en la oficina del Dr. Light a la mañana siguiente. SCP-637-2 informa que SCP-637 no fue dañado por su aventura en SCP-732, pero que su pelaje estaba realmente desordenado. Otras copias de SCP-732 parecen no verse afectadas por el suicidio de Lord Kick-Ass. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.